Este es un programa muy especial, no solo porque tenemos a Dori Lustro, Nora, hola Dori, Hola, buenas tardes. sino porque queremos acompañarte en este aniversario de Por Israel en Voz. Felicidades por esos Gracias. 22 años, si no me equivoco, y Sí. hasta los 120. Ay, ya sería demasiado, me parece. Bueno, Dori, ¿cómo empieza la aventura de Por ¿te ves Israel bien? en Voz? ¿Te ¿Me veo vemos? así? Sí, sí, te vemos muy bien. Bueno, ¿Cómo, me cómo pinté. empieza? Te pintaste, llevas los pendientes que te han regalado tus nietas. Sí. Ojalá pudiéramos estar hablando también con Isi, con tu esposo, al Eh, que recordamos Está siempre. cuidándonos desde arriba y sí por el mérito que tuvo. Así que bueno, esto empezó, en realidad por Israel empezó, mi hijo hizo una paginita chiquita porque Pilar Raola me dice, ¿por qué no haces una página? Yo estaba sola, era el año 2004 y no había nadie en internet haciendo Asbara. Y entonces me dice, ¿por qué no hacen una, por qué no se unen, porque solos, aislados, no hacen nada? Y Pilar es la madrina. Entonces, junto con Marta Wolf, que fueron las dos primeras que me estimularon a hacer la página. Y bueno, y empecé, mi hijo me hizo una paginita chiquita y eran 8 artículos por semana, mira lo que al principio. Y bueno, empecé, y cuando quise acordar, la primera semana tuve 3.000 personas en la página, Ujú. que en ese momento era mucho, porque no había nada en castellano. Estaba Urielito Valls con legado sefaradí, pero era mucha historia, no era la parte política, y aparte yo salía desde Israel. Y entonces, bueno, ahí empecé. Cuando quise acordar eran miles y miles y miles. Hoy es incalculable la gente a la que llego, incalculable. Y bueno, ahí empecé. Y cuando quise acordar, aparecieron las redes sociales más grandes. Estoy en todas las redes, estoy en Twitter, estoy en Facebook, que fue la primera, estoy en Instagram. Instagram. Y bueno, Y Instagram también, lo maneja Cristian ujú, Torres y también en Radio Sefarad, en porque Radio fue Separada por toda la Israel en semana. Voz, fue de los primeros programas que se incorporó a nuestra parrilla cuando nació la radio. Claro, pero Radio Sefarad, estamos cabeza a cabeza porque nacimos prácticamente juntas. Ujú. En el año 2004 aparecí por Israel, fue el primer link que tuve en la página, fue Radio Sefarad. Y aparecimos juntas, tenemos un mes de diferencia, algo así. Sí. Y que bueno, había gente, vos estás desde el principio, desde los comienzos que te conozco. Estamos, sí, 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 con una ausencia por temas personales, pero sí, yo estaba al Bueno, principio cuando empezamos a oírte en la radio. Nosotros estábamos en pruebas cuando comenzó por Israel y enseguida ya bueno, pero estabas de programa oficial. tenés que pensar que no estuve en la radio el tiempo que tuve, yo estuve con un cáncer de pecho muy grande en el año 2007 al 2008, y en esa época por Israel estaba en la red, pero yo no aparecía porque estaba pelada, pasé una quimioterapia terrible. Pero después de la quimioterapia, que tuve una resiliencia muy grande, y ahí despegué de nuevo y empecé otra vez con la página, gente que me la hizo, que me la siguió manteniendo. Y si decía, Dori llega de la quimioterapia y se sienta en la computadora para Por Israel. Así que mirá lo que era. Aparte, Por Israel nació en Naharía, donde vivíamos nosotros. Y después del 2006, de la guerra del Líbano, nos mudamos a Beersheba porque evitábamos los misiles. Acá no había misiles todavía. Los Qassam chiquitos nos llegaban, y entonces resulta que, bueno, con el tiempo jamás empezó a tirar, o sea que nos trajimos los misiles del norte, pero Ujú. acá ya eran Gradim, no eran Katyushot.
Eh, Y, mm, y bueno, cuando quisimos buen regalo de cumpleaños que se haya encontrado los restos de Rangebilly y que qué vuelvan bueno, qué bueno. a Pero, casa. o sea, Trump se adjudica el éxito de haberlo encontrado, pero los que lo encontraron fueron nuestros chicos del ejército. Esa es la verdad. Lo encontró el ejército. Bendito sea ese ejército nuestro que tenemos. Y que, bueno, los chicos estuvieron cantando y cantando, rezando cuando lo encontraron. Y tenemos un ejército bendito realmente, realmente. Es lo mejor que tenemos, el ejército. Tengo dos Eh, nietas en el ejército, así que una combatiente y la otra está en Fuerza Aérea. Guau, qué mérito, qué valientes las madres, las abuelas Sí. israelíes. Cuando Mira, sab- hay un personaje en Europa que se llama Geert Wilders, que es holandés, es un diputado holandés. Él dice que mientras las madres de la diáspora pueden dormir, a pesar del antisemitismo, las madres de Israel no duermen porque tienen a sus chicos en el frente. Ese que escuchan es mi gato. Oye, Dori, han vuelto hablando de mujeres y de hijas, han vuelto ya hace un año también, se cumple el aniversario de ese regreso de Nahama, de Liri, de Karina, de Daniela, esas chicas De de las que estuvimos tan 25 pendientes. de 25 observadoras que avisaron que había problemas en Gaza y que algo estaba pasando, volvieron 5 nada más. O sea que se murieron 20 chicas que estaban en Nahal Oz en el ejército, ¿no? Y bueno, aparte de todo lo que pasó ese 7 de octubre trágico que tuvimos, y que bueno, supongo que vamos a necesitar una comisión que investigue, a pesar de que la administración de Netanyahu se niega a formar una comisión, con lo que no estoy de acuerdo. Se necesita una comisión que investigue todo lo que pasó, por qué no reaccionaron enseguida, dónde estaban los drones, dónde estaba toda la vigilancia que había desaparecido. Yo soy de las que piensan que esto no termina acá. Esto hay que investigarlo, todos son responsables, desde el primer ministro para abajo, todos son responsables. Porque el 7 de octubre, nosotros no nos podíamos dar el lujo de un 7 de octubre. 20.000 palestinos venían a Israel a trabajar. Y esa fue la gente que hizo la inteligencia para que entraran los terroristas. Incluso ellos mismos eran terroristas. Entonces, lo del 7 de octubre no puede volver a pasar. Igualmente, hoy Israel está muy bien con toda su parte defensiva, tecnológica. Las armas que tenemos. El otro día, Danny Gold, el creador del Kippat Barzel, de la cúpula de hierro, dio una conferencia de prensa hablando del nuevo láser y de todo lo que tenemos en cuestiones defensivas, ¿no? Y aparte tenemos. Hoy estaba mirando un arma que cuando tira el francotirador, sale disparada el arma desde el tanque y no llega. O sea, lo frena a la bala del francotirador y destruye al francotirador. Eso es nuevo también. Es una cosa que no se sabe mucho, pero yo te lo cuento. Y bueno. Dori, ¿qué noticia te gustaría dar por Israel? La noticia soñada. Que se terminó la guerra, la guerra no ha terminado. Irán es un desastre porque todo el mundo dice genocidio en Palestina, pero no hablan que hay ya 36.000 muertos en Irán, civiles. Y bueno, que se termine esto, pero para eso jamás se tiene que desarmar, Hezbollah se tiene que desarmar, o sea, todavía esta guerra no ha terminado, Kelly. Todavía tenemos que estar bombardeando el norte porque hay terroristas de Hezbollah en el Líbano, en Siria. Los sirios están atacando a los drusos, que son
nuestros hermanos, tenemos que defender a los drusos. Y bueno, Israel defiende a los drusos, defiende a los cristianos. Y entonces, es increíble lo que pasa en el mundo, es increíble. Lo que pido, el deseo mío es que se termine la guerra, pero que se termine el problema con Irán, que se termine el problema con Gaza, que se termine el problema con el norte. Hasta que esto no se termine, esto va a seguir, porque jamás sigue diciendo que va a haber otro 7 de octubre. ¿Y cómo los vamos a dejar? No podemos dejarlos. No podemos dejar. Yo vivo a 40 kilómetros de Gaza. Los terroristas llegaron hasta Beersheba. Llegaron. Y se dieron la vuelta porque se dieron cuenta que no podían. Pero llegaron hasta Beersheba, casi 150 terroristas. Entonces, hay gente que los vio. Entonces, ¿sabes qué? Eh, que se termine. Pero como el mundo está tan mal, tan mal. Mira, hay un artículo de Easy, un artículo que debe estar en Radio Sefarad porque tienen todo el trabajo de Easy, que se llama La verdadera Nakba. Y la verdadera Nakba habla de capitales árabes con tecnología israelí, con un Medio Oriente fuerte, verdadero. O sea, cuando fue el 7 de octubre, el problema de Irán era que Arabia Saudita iba a firmar la normalización, porque Arabia Saudita ha creado una ciudad a 350 kilómetros de Eilat, una ciudad tecnológica, basándose en la tecnología israelí, que vamos a ser socios, pero todavía está todo tan mal. Irán amenaza que va a destruir las bases norteamericanas. Recordemos que los hutis atacaron las refinerías de Arabia Saudita, también están hablando de atacar Emiratos. Entonces, todo esto está todavía en ebullición, no está terminado. Y hay que terminarlo. Mi deseo es que se termine, pero que se termine como corresponde. Porque que se termine, o sea, que ahora se firme un acuerdo y dentro de 5 años empecemos de nuevo, no sirve para nada. Hay que terminar hay que desarmar las centrales nucleares de Irán. Hay que terminar con eso. Porque Irán en cualquier momento ya tiene el armamento no convencional. Armas, bombas de racimo, tiene armamento no convencional. ¿Y a quién le va a tirar? A nosotros. Pero nosotros tenemos toda la parte defensiva que tiran fuera de la atmósfera lo que llega, pero un misil de los que tienen que no podamos frenarlo y nos hace un desastre, como pasó en el Soroca, como pasó en el barrio del lado de mi casa con el edificio. Un solo misil que no alcancen a frenarlo y es un desastre. Sabes que para el cumpleaños, Dori, había pensado, bueno, vamos a ver si podemos ofrecerles a los oyentes y a tus lectores, a tus seguidores de tantos años, bueno, cómo es Dori Lustron más allá de las vará y de la política, pero me parece que está tan intrincado en tu personalidad, Dori, que Te hablar de cuento, ti es hablar yo, contigo yo hablaba es a hablar veces de Asbará. a veces hablábamos con Isi me decía, no me hagas asbar a mí, me decía, porque estuve en inmigraciones en Buenos Aires hace 2 años y terminé haciéndole asbar al señor de inmigraciones. Entonces, una cosa que lo tengo adentro y bueno, no puedo. Le porque yo explico por dónde voy. No he salido, pero explico a la gente lo que pasa acá. Porque te hablan de genocidio. ¿Qué es genocidio? Genocidio puede haber para una sola persona, matar a una persona teniendo intención, es genocidio. Israel tiene capacidad, pero no tiene intención de hacer genocidio. Y la gente tonta repite lo que les meten en la cabeza. Y bueno, esa no es culpa nuestra. Pero hay que seguir explicando que genocidio, si hubiéramos querido hacer un genocidio en Gaza, no existiría nadie en Gaza. Eso por un lado. Y los que sí hicieron genocidio porque tenían intención fueron jamás contra Israel. Eso fue un genocidio.
Hay que tener intención para hacer un genocidio y nosotros tenemos capacidad, pero no la intención. Y nosotros tenemos la suerte de tenerte aquí en Radio Sefarad, celebrar contigo estos 22 años de Por Israel y Por Israel en Voz. Te agradecemos muchísimo, Dori. No sé si No, quieres por favor, añadir ha algo sido un más. gusto verte. Ha sido un gusto verte. Son muchos años, Kelly. Y bueno, solamente agradecer a Radio Sefarad, mi programa, que tuve que tomar la posta de Easy porque era Easy el que estaba empecé yo, se lo di a Easy porque no tenía tiempo y Easy se dedicaba mucho y después, bueno, se me fue Easy, se lo llevó el cigarrillo porque ahí sí se lo llevó el cigarrillo, y entonces me dejó a mí con todo, y cuando él falleció dije, o me caigo o sigo adelante, y tengo que seguir adelante por mis hijos, porque yo no puedo ser una carga para mis hijos, si me caigo yo, se caen ellos. Y tengo dos hijos divinos, así que y tres nietos, nietas, unas nietas maravillosas, un yerno bárbaro. Entonces todos me cuidan. Qué bien, Antes Dori. me cuidaba Isi, ahora me cuidan todos. Me alegro muchísimo. Y aparte de lo familiar y lo personal, también ese trabajo de Asbará de tantos años que muchos, muchos te agradecemos. No, por favor, Hasta los gracias a cientos. Radio, a Jorge, a vos, a Alejandro. Son un equipo fantástico. Dori, felicidades y gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima.